Hola a todos, muy buenos días. Ya estamos aquí desde la Ciudad de México, aquí en casita. Estamos grabando el día de hoy nuestro devocional número 19, iniciando el libro de los Proverbios, ya el proverbio número 2, y dándole continuidad a lo que ya el día de ayer nos enseñaba Gerson. Eh, Quiero sumar un poquito más a la introducción que él nos dio, las siguientes partes. Veamos esta parte en la Biblia, esta lectura en la Biblia, como lo que se divide o como la forma en la que la segmentan como una literatura sapiencial de la Biblia. La literatura sapiencial explora la pregunta: ¿qué significa vivir en el mundo de Dios? Eso es lo que significa la literatura sapiencial. ¿Qué significa vivir bien en el mundo de Dios? Esta literatura presenta de diversas formas canciones, cuentos, reflexiones y romance, ¿verdad? Este libro principalmente es una forma de escritura llamada proverbio en su totalidad, pero vamos a encontrar también poemas y cuentos y reflexiones y un montón de cosas más. Un proverbio es una declaración breve y concisa que tiene una fuente poderosa de sabiduría. Un proverbio es un tipo de poesía. Sin embargo, la estructura de la poesía hebrea es totalmente opuesta y diferente a la poesía de nosotros. En la poesía nuestra que tú y yo conocemos hoy en día, generalmente dos líneas riman entre sí. Y la poesía hebrea no es así, no riman entre sí, sino que la poesía hebrea contiene dos líneas en donde la segunda línea como que rima o refuerza, más bien es la palabra, refuerza el mismo pensamiento que la primera línea, ¿verdad? La segunda línea de la rima es para reforzar la idea que nos ha dado la primera, ¿verdad? La mayor parte de este libro es una colección de estas cortas y poéticas piezas de sabiduría llamadas proverbios. Este libro está interesado en cómo construir la mejor vida posible en el mundo de Dios. Los proverbios son de naturaleza compacta, pero no son triviales, ¿verdad? Los proverbios cubren lecciones importantes de nuestras vidas y cubren toda la complejidad de una forma general de la vida. Salomón es el autor de muchos proverbios, pero no el autor de todos en este libro. El libro en sí parece ser el trabajo de una mano posterior que lo organizó en su forma final. Eso lo podemos ver allá cuando veamos el capítulo 25, lo vamos a mencionar. Sabemos que Salomón, como nos lo enseñaba esta Saraí el domingo, fue el autor de al menos 3,000 proverbios en su día, pero solo un pequeño porcentaje de esas obras llegó a esta colección final. A medida que avancemos en este antiguo libro de sabiduría, buscaremos cuidadosamente los términos claves y los temas principales que nos empujarán suavemente al mensaje predominante que se encuentra en toda esta obra. Descubriremos temas como ayer hablaba Gerson, el temor del Señor, el cual entrelaza todo este libro. Eh, Déjame decirte algo más. Vamos a darnos cuenta cómo desde el capítulo 1 que leyó Gerson ayer hasta el capítulo 9, vamos a ver que son 9 capítulos donde no hay un proverbio, son más bien poemas. Es una serie de 9 poemas que nos van a motivar a entender por qué debemos leer los proverbios. Estos proverbios nos hablan de la naturaleza de la sabiduría de Dios y de su papel fundamental en nuestras vidas, ¿verdad? Ayer hablaba Gerson acerca de cómo se le daba un atributo de Dios, ¿verdad? Y es interesante que lo identifiquemos. Vamos ahora sí, con la ayuda del Señor, a nuestras Biblias y vamos a leer el proverbio número 2. Esto los animo para que ustedes también los lean. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, entonces dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Déjame hablarte un poquito más acerca de este capítulo 2, que es muy bueno. Este capítulo 2 nos introduce al segundo discurso del padre al hijo. Ayer vimos dos discursos en el Proverbio 1 y te animo a que lo vuelvas a leer.
En primer lugar hablaba el padre a un hijo y en segundo lugar, el segundo discurso dentro del proverbio 1 hablaba la sabiduría. En este segundo proverbio solamente vamos a ver el discurso del padre al hijo. De hecho, ese es el segundo discurso dentro de los 9 poemas que hay en proverbios. Toma nota y haz todas las anotaciones posibles. Este segundo discurso del padre al hijo es más alentador que el anterior y es un poco menos sangriento que el anterior, pero su tono sigue siendo de urgencia, de ponte las pilas, o sea, de pon atención a lo que te estoy diciendo. Pero tienes que buscar intensivamente. Y me quiero enfocar en el versículo 4 y 5 otra vez, donde dice, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo que busque y qué es lo que tiene que escudriñar? Las palabras y los mandamientos para que los guarde dentro de él. Qué interesante esto. Si buscas la sabiduría como a la plata y la procuras como a los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Y dónde viene la sabiduría? Bueno, aquí en el Proverbio 2 es a través del discurso del Padre al Hijo. Y podemos entender que nosotros tenemos la sabiduría, el consejo de Dios. Aquí el Padre nos ha dejado su consejo escrito a nosotros como sus hijos, ¿verdad? Sigo avanzando en el versículo 6 y dice, bueno, déjame acentuar en el versículo 5. El versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Aprendemos que el temor del Señor, como ayer nos decía Gerson, no es algo como que, ay, qué miedo me da esa cosa, o cómo se llama, el escaro, no sé, dijo alguien de la película del Rey León que no me acuerdo el nombre. No, el temor del Señor es sinónimo de conocer a Dios. Conocer a Dios nos va a dar ese temor reverente a Dios, como un niño que toca el fuego y aprende su verdadera fuerza. Cuando conocemos a Dios, reverenciamos humildemente su poder universal. Esto transforma tanto nuestra postura hacia Él como así también nuestro comportamiento. No nos asustemos si esto suena intenso. El Padre promete que a medida que la sabiduría entre en nuestros corazones, tendremos dirección y guía y el conocimiento será grato para nuestras almas. Fíjate lo que dice del versículo 6 al 12. Dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? Jehová. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Ahora pongamos atención a los versículos siguientes, versículos del 12 al 22 dice. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alejan haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Aquí hay muchas imágenes que podemos aprender, muchas figuras que podemos observar y aprender de ellas, ¿verdad? Sobre el paisaje de los caminos buenos y malos. ¿Cómo se ve el panorama de andar sobre de la recta senda del bien, el camino del bien, o de andar sobre la senda del mal, el camino del mal? El Padre advierte sobre dos peligros específicos en el recorrido. El primero de ellos es que en la vida nos vamos a encontrar con personas que toman atajos, toman caminos cortos, ¿verdad? A expensas de los demás. Y esto es lo que nosotros entendemos como que va a haber hombres malvados, van a haber personas malintencionadas, hombres o mujeres, ¿no? O quienes te tientan a romper tu pacto matrimonial para tener sexo fácil con mujeres, con una mujer adúltera. Estas personas pueden parecer emocionantes al principio, pero sus caminos tenebrosos, baratos y retorcidos te llevarán a la miseria. O como dice el proverbio, este,
o como dice el proverbio, perdón, como dice el Padre, hacia los senderos de la muerte, hacia los senderos de los muertos. Recordemos que la sabiduría, el temor de Dios, nos va a mantener alejado de las garras de estas personas y nos llevará a una vida de estabilidad y alegría. Podemos resumirlo en dos pensamientos. Busquemos el consejo de Dios. ¿En dónde está el consejo de Dios? En su palabra. Y nos está dando dos advertencias. Alejémonos de esas malas amistades, de esas personas que nos quieren pervertir, que nos quieren llevar por un camino que no es el camino de Dios. Y en segundo lugar, alejémonos de la mujer ajena. Hermanos que estamos casados, no volteemos a ver a otras personas que no sean nuestras esposas, otras mujeres que no sean nuestras esposas. Jóvenes solteros, el derecho de poder ver no les da el derecho de poder andar deseando a cada mujer. Oren al Señor. Chicas, pasa lo mismo con ustedes. Oren al Señor por la persona adecuada. No busquen tomar atajos para lograr ese matrimonio tan ansiado. Esperen en el Señor, sean pacientes en el Señor y verán que la recompensa va a ser buena. Hay dos caminos, el fácil y el difícil. A veces el fácil parece llegar más corto hasta a nuestra meta, pero muchas veces tenemos que tomar el camino bueno, el camino que Dios nos está marcando. Y eso, hermanos, es lo que nos enseña el proverbio del día de hoy. Les animo a leer sus Biblias, vuelvan a leer este proverbio, por favor, y juntos sigamos creciendo en la palabra de Dios. Les envío un fuerte abrazo, no lo compartí, estuve enfermo estos 2 días, no pude conectarme al devocional, a grabar el devocional el lunes, pero bueno, ya estoy mejor, gracias por sus oraciones y espero verles pronto, que Dios les bendiga.